Ejecución, residencia, supervisión y adicionales de obras públicas. Expositor: Felipe Villavicencio González. Ingeniero civil con más de 35 años de experiencia profesional, especialista en administración de obras, valorizaciones y liquidación de contrato. Se ha desempeñado como supervisor, ingeniero residente, ingeniero proyectista en obras de infraestructura, carreteras y edificaciones. Catedrático de la Universidad Nacional del Santa en las áreas de gestión de la construcción, control y proyectos de ingeniería. Exdirector de Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Santa. Docente invitado para Kaizen Engineering Consulting SAC en diplomados avalados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental, Ancas, Chimbote y Huaraz desde el año 2012. Lo que corresponde: ejecución, residencia, supervisión y adicionales de obras públicas. No podríamos hablar separadamente de todas y cada una de ellas, por eso es que justamente se van interrelacionando unas con otras, y durante el proceso que vamos a ir conversando, vamos a ir tanto hablando de uno como del otro paralelamente, porque tienen relación directa. Ambos son actores en lo que son ejecución de obras, ¿no? Tanto el residente como el supervisor o inspector. Vamos primeramente, ya habíamos visto en la mañana, lo enmarcamos dentro de las etapas, lo que es obras públicas, en qué fase lo encontramos la ejecución de la obra, ¿no es cierto? Y también dentro del sistema del NIP, en qué fase, ¿no es cierto? Teníamos 3 fases que era el NIP y lo ubicamos en cada una de ellas. Residencia, supervisión y adicionales de obras son conceptos que me definen la norma y hay que tenerlo muy en cuenta, porque ahí aparece otro término que no está. Recuerden que es inspección, ¿no? La inspección. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre supervisión e inspector, ¿no? Sí, comenzamos con la ejecución de obras. El Sistema Nacional de Inversión Pública, como ya lo vimos en la mañana, ¿no? Básicamente intervienen, los actores son el Estado, a través de un proyecto de inversión pública, mejora las condiciones de vida de una población, de un asentamiento humano, o sea, mejor dicho, eleva el nivel de vida de la ciudadanía. Los sistemas sanitarios nacionales de sistemas de gestión que actúan como normas de calidad certifican conducta. O sea, eso fue la idea, la intención que nace el Sistema Nacional de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública nace a raíz de que antes de la existencia, o sea, antes de 2000, existían proyectos que no eran concordantes con la realidad. Eran sobredimensionados, subdimensionados. Entonces se vio la necesidad, que ya estaba a nivel mundial, la corriente de ver un sistema de controlar. Y justamente es que entra en el Perú el Sistema Nacional de Inversión Pública, que en los primeros años, lógicamente, paradójicamente, como recién entraba en el Perú, 4 o 5 años, ninguna entidad hacía obras, porque fue todo, digamos, un problema para adaptarse al Sistema Nacional de Inversión Pública. Antes del Sistema Nacional de Inversión Pública decíamos, vamos a hacer una obra. ¿Qué hacíamos? Hacíamos el expediente técnico, solicitábamos el expediente técnico y se ejecutaba la obra. No existía la necesidad en sí, no existían las alternativas de solución y se ejecutaba. Incluso cada sector o cada actor hacía independientemente, no estaban interrelacionados unos con otros, como actualmente está con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Acá no sé si ustedes conocen un ejemplo palpable, tenemos que se construyó en el tiempo de Morales Bermúdez, si mal no recuerdo, los famosos mercados del pueblo. Acá tenemos uno al costadito, Bellamar, elefantes blancos, sin analizar la necesidad, sin ver en qué se va a utilizar, sino ahora son depósitos. ¿Cuántos miles de soles se malversaron en ese tiempo? Entonces justamente ahí es ahí donde nace
el sistema de inversión ante la necesidad de elaborar, ejecutar obras buenas, con garantía, con calidad. Antes del SNIP, el 90% de proyectos expedientes serán malos. Después del SNIP, básicamente se controla y el 99.9% ya salen mejores proyectos. Siguiente. Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Ese conjunto de normas, instrucciones y procedimientos que tienen el objetivo, en el contexto del Estado moderno, ordenar el proceso de la inversión pública. Ese es el objetivo principal, para poder concretar las opciones de inversión más rentables, económicas y o socialmente. Ya habíamos visto en la mañana que para pasar de la preinversión a la inversión, teníamos ¿qué cosa tener? La viabilidad, bajo 3 parámetros, ¿cierto? El SNIP opera en el marco de las políticas macroeconómicas, sectoriales y regionales definidas por el gobierno. Son políticas del gobierno que lo definen. Decíamos que una de las condiciones para lograr la viabilidad era ir en la misma línea de la política del gobierno central. Si el gobierno central traza una política cada año, por decir, el apoyo al sector agrario, ¿qué significa? Que ese año va a dar mayor auge a la agricultura, canales, represas, regadíos, no, todo lo que tenga que ver con ríos. Y nosotros tenemos que orientar todos los proyectos en esa dirección. Eso no quiere decir que no van a haber otros proyectos, sino que vamos a dar prioridad o van a dar prioridad a lo que se marca dentro de esa línea política. Siguiente. El Sistema Nacional de Inversión Pública es un sistema administrativo del Estado que certifica la calidad. Decíamos que eso es el objetivo con el cual fue creado, ¿no? ¿Qué se busca? Eficiencia en el uso de los recursos, sostenibilidad en el tiempo, impacto socioeconómico. Eso es lo que buscamos con la aplicación del SNIP. Siguiente. ¿Por qué es importante el SNIP? ¿Qué me garantiza? Garantiza la ejecución de un proyecto o proyectos, prioriza los beneficios sociales, es un organismo descentralizado, regional, municipal, provincial y distrital, es un instrumento que permite la modernización, o sea, mediante el internet tú entras al sistema, uso responsable de nuestros recursos, contribuye al bienestar social. Cuando recién se inició el SNIP, básicamente habíamos dicho que era un problema. Era un problema, ¿por qué? Porque estaba centralizado, el Estado quería manejar todo. A raíz de que justamente eso nace la descentralización. ¿Y qué? Autorizan hasta 10 millones de soles que la entidad pueda aprobar. Ahora hasta 10 millones de soles la entidad la aprueba. Solo 10 millones de soles va al MEF, para su aprobación. Siguiente. Entonces, al momento de descentralizar, que es a partir de 2006, prácticamente ya las entidades pueden autorizar o declarar viables sus proyectos. ¿Cómo se define proyecto de inversión? Toda inversión es toda inversión limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes y servicios de una entidad, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto, son independientes de los otros proyectos. Debe constituir la solución a un problema vinculado a los fines y competencias de una entidad, pudiendo ejecutarse en más de un ejercicio presupuestal conforme al cronograma de ejecución de los estudios de preinversión. O sea, no hay ningún problema que pueda ejecutarse en 2 años, ¿no es cierto? En 2 ejercicios presupuestales. Lógicamente, habíamos dicho en la mañana que tiene que preverse, ¿no es cierto? Hay que, ¿qué cosa sacar? La certificación presupuestal para que se pueda ejecutar el proyecto. Siguiente. Hay algunos conceptos que debemos tener en cuenta cuando es un proyecto que debe pasar por el SNIP y cuando no. Dice, las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento de reposición de activos que se realiza en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable, esté asociada a la oportunidad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad o no implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios. En general, la reposición de activos es el reemplazo de un activo cuyo tiempo de operación ha superado su periodo de vida útil o ha sufrido daños por factores imprevisibles que afectan la continuidad de sus operaciones. Un ejemplo palpable, por decir, yo quiero
reemplazar equipos de un laboratorio X, hago mi proyecto, ¿será necesario la aprobación del SNIP? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a reemplazar. Acá muy claro nos dice, ¿no? Si vamos a reemplazar los activos fijos, no es necesario prácticamente hacer un proyecto de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos equipos ya cumplieron su vida útil, lo que vamos a comprar va a ser reemplazar, o de repente porque ya está desfasada la tecnología, vamos a reemplazar esos equipos. Entonces ya no es necesario hacer todo el procedimiento del SNIP. Simplemente hago mi requerimiento, hago mi proyecto y lo puedo comprar bajo ese sistema, ¿no? Siguiente. Organización del SNIP, el sector, el órgano resolutivo, oficina de programación de inversión, la OPI. La OPI tenemos la unidad formuladora y la unidad ejecutora. La unidad formuladora son aquellas que están encargadas de la elaboración de proyectos de expedientes técnicos, ¿no? Y la unidad ejecutora son aquellas que están encargadas de la ejecución, ¿no? Siguiente. El MEF es el máximo de autoridad. El ciclo de proyecto, lo vimos en la mañana, explicamos cada uno de ellos. Nace la idea, nace la necesidad, viene la preinversión, que básicamente a través del perfil, y para que pase a la siguiente fase, tenemos que tener la viabilidad. O sea, el proyecto debe de ser declarado viable. Si no es declarado viable, automáticamente no es. ¿Qué significa eso? Que no va a cumplir las tres condiciones que ven esto, que son ser rentable, estar dentro de la misma línea de alineamiento político, y el otro, sostenible con el tiempo, ¿cierto? Y la post-inversión, operación y mantenimiento, que eso también ya en la mañana explicamos, aunque este es otro curso porque este es de residencia. De todas maneras, post-inversión significa que una vez culminada la obra, entregada ya a los usuarios, quienes se van a hacer cargo del mantenimiento y el monitoreo del buen funcionamiento de la obra. Actualmente se está dando mucha importancia porque se ha visto que es fundamental, ¿no? El tener un monitoreo, cómo es que la obra va a funcionar, ¿no es cierto? No es simplemente ya se terminó y ya no voy a invertir más. Es preferible invertir en un mantenimiento periódico que tener que rehabilitar o reconstruir de repente. Ya habíamos dicho que para el caso de pavimentos, 6-7 veces más esperar a que se rehabilite, pudiendo hacer de repente un mantenimiento rutinario o un mantenimiento periódico, ¿no? Cuando llega a la máximo deterioro. Siguiente. Ciclo de vida del proyecto de inversión pública. Tenemos la preinversión, el perfil, se crea el perfil, ¿no? Va al banco de registro. Si es rechazado, nuevamente va a la factibilidad, puede ser rechazado, o sea, no declarado viable. Si se declara viable, básicamente se elabora el expediente técnico, se autoriza su ejecución. Una vez que se ejecuta, pasa a la siguiente etapa de evaluación, o sea, las fases del Sistema Nacional de Inversión Pública, que son 3. Entonces, básicamente, nuestro tema se ubica en la etapa de inversión dentro de la fase del Sistema de Inversión Pública, ¿no es cierto? La etapa de inversión habíamos visto que es la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, ¿no? Siguiente. Para todo proyecto o para toda actividad que planificamos, hay que tener en cuenta qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo voy a solucionar. A eso le llamamos nosotros planificación y gestión, ¿no? Entonces, dentro de ello tenemos los estudios de preinversión, ¿no? Que pueden ser formulados por consultores o externos o por la misma entidad. Ya habíamos también conversado acerca de eso. Cuando es por la misma entidad, es administración presupuestaria directa. Cuando es por terceros, es por contrata. En la fase de inversión ya viene la formulación de los estudios definitivos, el expediente técnico con todas y cada una de las características que habíamos visto en la mañana, ¿no? Sus componentes del expediente técnico, cómo se actúa, cómo se elabora cada uno de los parámetros del expediente técnico, ¿no?
Y la posinversión, el monitoreo, después que ha sido entregada a la oficina encargada del mantenimiento. Entonces hay que también tener en cuenta de formular ahí el plan de mantenimiento para cada obra. Es indispensable y primordial en todas las obras. Prevenir antes que dejar que se deteriore todo, ¿no? Que nos va a costar más la reconstrucción de la obra. Siguiente. Preinversión. Hay que pensar antes de invertir, ¿no? Evalúa la conveniencia de realizar un proyecto de inversión pública. Exige estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de la política establecida por las autoridades correspondientes. Estos criterios sustentan su declaración de... Esos son los 3 pilares que me van a sustentar para que mi proyecto sea declarado viable. O sea, pase de la etapa o de la fase de preinversión a la fase de inversión. Es importante, dice, mencionar que no todos los proyectos requieren el mismo nivel de análisis técnico en la fase de preinversión. A mayor magnitud de inversión, mayores serán los riesgos de pérdida de recursos y consecuentemente es mayor la necesidad de información y estudios técnicos que reduzcan la incertidumbre en la toma de decisiones. Lógicamente, de mayor envergadura tenga el proyecto, habrá que realizar mayores estudios, ¿no?, para que el proyecto se ejecute o se desarrolle bien. Niveles de estudios mínimos, tenemos ahí según el SNIP, en función del monto del proyecto y qué se requiere. Hasta 1.200.000 hay que elaborar un perfil simplificado. Todos estos están en formatos, ¿no? Todo esto están en formatos. Mayor a 1.200.000 hasta 10 millones, el perfil. Mayor a 10 millones, hay que elaborar un estudio de factibilidad. Antes existía el estudio de prefactibilidad, ¿no? Antes decíamos, en la etapa de inversión había un estudio de prefactibilidad. Esto básicamente ya no existe, la nueva disposición, y solamente tenemos el perfil y la factibilidad, ¿no? Son en función de los montos. Siguiente. Decíamos también que hasta 10 millones lo autoriza la entidad, o sea, con un simple perfil, la entidad a través de la OPI declara ¿qué cosa? La viabilidad y eleva al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién formó el estudio de preinversión? En cada entidad tenemos la unidad formuladora, registra y formula estudios de preinversión y van al banco de proyectos que tiene el Sistema Nacional de Inversión Pública. Pero estando en el banco de proyectos en el Sistema de Inversión Pública no quiere decir que ya todos esos proyectos van a ejecutarse. Ustedes han escuchado por decir a diferentes autoridades, dicen, tengo mi banco de preguntas 200, 300 proyectos, donde ahí hay que hacer una priorización, ¿no es cierto? Una priorización en función de varios aspectos o necesidades de cada entidad. Siguiente. ¿Cuándo se declara viable un proyecto? Un proyecto se declara viable cuando a través del estudio de inversión ha demostrado ser socialmente rentable. Eso se evalúa en función de costo-beneficio. ¿Y cómo evaluaríamos en función costo-beneficio? Si tenemos, por decir, una pavimentación. Una pavimentación de una avenida, ¿cierto? Alguien dirá, bueno, pero ¿qué beneficio económico voy a tener? Por eso, cuando hablamos acá de socialmente rentable, estamos haciendo referencia en la parte social, en la parte económica. En este caso, será una rentabilidad social. Y el análisis que hay que hacer es costo-beneficio. ¿De quiénes? ¿De la población o del Estado? ¿Cómo vamos a plantearnos
o para poder ser declarado viable una obra de pavimentación para que se cumpla socialmente rentable. ¿Qué beneficios me trae si yo pavimento una calle o una avenida? En primer lugar, el costo de los lotes van a subir o no, ¿cierto? En segundo lugar, de repente al momento de que pasan los vehículos, cuando no estando pavimentada, va a levantar cantidad de polvo y va a tener ¿qué cosa? Enfermedades a la población infantil. ¿Y qué cosa va a invertir? El Estado va a invertir medicina, toda esa situación. Entonces por ahí vamos a evaluar el costo social que va a tener. O sea, qué cosa, en forma general, ¿qué está haciéndose? ¿Qué está haciendo el Estado cuando construye un tipo de obras? ¿Qué está haciendo el municipio cuando construye ese tipo de obras? Elevando. Mejorando la calidad, elevando el estatus de vida de su población, ¿no es cierto? Y la población se ve beneficiada porque automáticamente sube los aranceles de sus propiedades, ¿verdad? Entonces ahí teníamos una rentabilidad sostenible con el tiempo, es la que a veces no vemos. Se programa así porque el proyecto de ley te obliga, ¿no es cierto? Pero a veces no se ejecuta. ¿Qué significa eso? Sostenible con el tiempo. Que deben preverse o tomarse en cuenta ¿para qué? Para darle un mantenimiento preventivo, ¿no es cierto? Si estamos en una pavimentación, no esperar a que prácticamente llegue al máximo y tengamos que reconstruir la vía. Que hemos dicho más o menos, si sacamos cuentas, es 6-7 veces más caro reconstruir que mantener. En el proyecto sí está, a veces no se lleva a cabo. Lo que he visto, no sé si ustedes no me dejan mentir, acá los proyectos de pavimentación simplemente hacemos base, subbase, asfalto y punto, se acabó. Y todavía de 2 pulgadas. ¿Creen que un asfalto de 2 pulgadas, una bicapa, cumple función estructural? Eso tiene que ver muchas veces con la residencia y la supervisión también, ¿no? Generalmente en la ciudad, base, subbase y una de 2 pulgadas, 5 centímetros. Porque cuando nosotros diseñamos, cuando hacemos un diseño, que en la mañana la ingeniera se comprometió a hacer un diseño paso a paso a qué estructura de pavimento, generalmente nos sale el espesor de pavimento 6 pulgadas, 8 pulgadas, a veces hasta 12 pulgadas. Creo que la Panamericana tiene 12, ¿no? La marginal que va desde Chiclayo por Jaén, Bagua adentro, tiene 15 pulgadas por tramo de carpeta asfáltica. Carpeta asfáltica, una señora carretera. Y nosotros acá a veces le ponemos 2 pulgadas. Acá el asfalto no tiene función estructural. Lo único que estamos haciendo es prácticamente ¿qué cosa es? Impermeabilizando para que la base y subbase no se humedezca y traiga consecuencias, ¿cierto? Entonces hay que tener sostenible con el tiempo, o sea que hay que programarse el mantenimiento. ¿Qué significa eso? Que terminamos en la carpeta asfáltica, 2 pulgadas, y ahí lo dejamos, punto, no hacemos más. ¿Qué es lo que debemos hacer de ahí? Después de esa carpeta asfáltica, ¿qué debe colocarse después de 4, 5, 6 meses? Yo no he visto, que sí, creo que acá en la Avenida Argentina sí la hicieron. ¿Qué cosa se llama eso de 1 pulgada? A veces se coloca el sello, que casi en el 90% de las vías no le colocan, ¿no? El sello asfáltico, ¿no? Entonces ya eso le ayuda a mejorar la vida útil del pavimento, ¿no? O hacer un análisis, ¿no? Una evaluación cada año
las municipalidades tienen su plantel técnico, hacer una evaluación, eso se llama gestión. Incluso para pavimentos ahorita hay programas donde prácticamente te determina a qué nivel está tu pavimento, cuánto vas a invertir, cuánto gastarías si no haces esa inversión. Esa herramienta de gestión se llama el HDM4. Aplicas eso y te sale cuánto te costaría si tú no intervienes esa vía en este momento, ¿no? Evalúas primero, que hay diferentes formas de evaluar. Uno de ellos tenemos el PCI, ¿no? Evaluamos el pavimento, planteamos nuestro mantenimiento y ahí podemos ver qué es lo que es más conveniente y te planteas soluciones inclusive, ¿no? Compatible con las políticas sectoriales. Tiene que estar orientado cada año. El gobierno o el Estado se plantea políticas, direcciona sus políticas hacia dónde va a apoyar, qué es lo que va a hacer ese año. Es decir, dar mayor énfasis, ¿no es cierto? Decíamos que eso no implica que pues, se pueda presentar un proyecto diferente, ¿no? Pero va a priorizar lógicamente aquellos proyectos que se enmarcan dentro de los lineamientos de la política del Estado a nivel nacional, regional, local, para que sea más rápido la viabilidad. Siguiente. Variaciones de la fase de inversión. Sí, nuevo, ¿no? En la mañana explicamos todo esto, pero vamos a ver acá. Nosotros sabemos que a nivel de perfil, ¿no? Hacemos un estudio, ¿no? Un estudio con, digamos, no tan exhaustivos, ¿no es cierto? Y tenemos ahí un monto. De esta fase, cuando pasamos a la fase de inversión, ya lo vimos en antes, donde prácticamente ya se hacen los estudios detallados, ¿no? Para la elaboración del expediente técnico, ¿no? Expediente técnico, ¿no es cierto? Y ahí podemos nosotros tener variaciones, ¿no? Variaciones. Perfil me sale 1.000.000. Cuando yo hago el expediente técnico, me sale más de 1.000.000, 1.200.000, 1.300.000, 1.200.000. Y para eso, el ENIT crea o trata de subsanar eso, dándole una flexibilidad. Y eso está en función de los montos del proyecto. Si el perfil es menor a 3 millones, en mi expediente puedo elevarme hasta los 40%. Si mi perfil es entre 3 y 6 millones, en mi expediente técnico puedo irme hasta el 30%. Si el proyecto es mayor a 6 millones, puedo irme hasta el 20%. Siempre y cuando, y es automático siempre y cuando las variaciones sean no sustanciales. Si las modificaciones son sustanciales, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Qué dijimos en la mañana? Hay que plantearse ¿qué cosa? La verificación de la viabilidad. En la mañana hemos hablado de Masiegre, ¿no? Incluso dimos ejemplos sobre los montos, ¿no? Que no era recomendable hasta el 100% del cual, ¿no? Por eso que va a ser un poquito más, que lo hicimos de mañana con ejemplos y todo. Siguiente. Hay que rehacer la verificación de unidad, ¿no? Siguiente. Acá tenemos en qué casos o en qué condiciones hay esa flexibilidad. Dice, el aumento de las metas asociadas a la capacidad de producción de los servicios, cuando hay aumento de metrados, el cambio de tecnología, aumento o reemplazo de componentes de proyecto de inversión, cambio de alternativa de solución, el cambio de la localización, el cambio de modalidad de ejecución, el cambio en el ámbito de influencia de proyecto de inversión pública, el cambio del objetivo. Lógicamente que hay varios parámetros que son relaciones o sean consecuencias uno del otro. Por decir, si hay mayores metrados, automáticamente de repente va a variar ¿qué cosa? El monto.
Y al variar el monto es muy posible, o de repente puede ser posible, ¿qué cosa? Que me varíe el sistema de contratación, ¿no es cierto? Ya no sea un LP, sino sea otro tipo de selección. Siguiente. Modificaciones de un plan de inversión pública. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el monto de inversión hasta el 10%. Hay que ver si es rentable. Las causas por qué se genera. Cuando es no sustancial, no hay verificación, va a la OPI.